Y listo, los consumos de Super G-Prix y los pagos con tarjetas de Banco Guayaquil reciben el doble de códigos. Tanquea y sé uno de los 30 ganadores. Primax, siempre más. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti. Te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web. El mundo te exige una transformación. Reinvéntate. No te canses de luchar por lo que quieres. Innova. Pat Primo se reinventa junto a ti. Pat Primo. Vistiendo a hombres y mujeres con el estilo clásico de siempre. Quito, CCI, Condado Shopping. Próximamente gran apertura de nuestras nuevas tiendas en Mall del Río Cuenca y Mall del Sol Guayaquil. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Luis Sarracín, ex ministro de Salud, y al doctor Nicolaos Kyriakidis, docente investigador de la Universidad de las Américas. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Permítame, no sé si valdría la pena recordar, o por lo menos que ustedes escuchen una declaración del señor ministro de Salud con respecto a esto ya que Pfizer anuncia y que ya comenzarán a usar las vacunas. Esto dice la Autoridad de Salud del Ecuador. Aquí al Ecuador va a llegar la vacuna que solamente esté aprobada por el FDA en los Estados Unidos, el Food and Drug Administration, y el EMA, que es el de la Unión Europea, el equivalente a la Unión Europea. El FDA, yo reconozco que es muy rigurosa las fases de aprobación de la vacuna, la cantidad. Este momento, más de 100,000 personas a nivel mundial han recibido la vacuna y se tiene una trazabilidad exacta de qué es lo que ha pasado con esos pacientes. Efectos secundarios, tolerabilidad y sobre todo eficacia, que son las tres cosas que en la vacuna vamos nosotros a rescatar. Tengo que tener confianza. No puedo seguir pensando en que debe haber una diseminación completamente anómala de la enfermedad como es la que estamos viviendo ahora sin la vacuna. Además de eso, hemos firmado ya y hemos dado un aporte inicial, como una cuota inicial de más de $18 millones para el efecto, para garantizar la venida de la vacuna. Porque es lo que nos va a cambiar la vida. Todo ecuatoriano va a recibir la vacuna. Todo ecuatoriano que necesite la vacuna lo va a recibir. Ese es el mensaje importante. Pfizer ha ofrecido como parte de la negociación dejarlas en cada sitio donde se va a vacunar. Nosotros tenemos 10,000 sitios potenciales de vacunación, pero vamos a subir a 10,000. ¿Cómo? Con la industria privada, con la academia, con la comunidad. Vamos a irnos a varios sitios para llenar a 10,000 sitios. Bueno, esta es ya una reacción, digamos, al anuncio de Pfizer. Señor doctor Sarracín, este anuncio, la propia existencia ya de la vacuna, con todas estas, no sé si decir garantías, pero sí ya con los estudios, ha sido una vacuna que tiene una respuesta acelerada quizá, pero ahí hay un planteamiento de política pública también. Doctor Sarracín, ¿cómo medir el anuncio de Pfizer sobre la vacuna y la reacción desde el Estado ecuatoriano? Bienvenido, buenos días, doctor. Buenos días. Permítame decirle algo muy sencillo. Como pediatra yo podría considerarme un médico vacunófilo, es decir, he vacunado toda mi vida a todos mis pacientes. Sin embargo, la vacuna que he aplicado ha sido una vacuna ampliamente difundida, probada y garantizada. Esta vacuna actual es una vacuna, en primer lugar, desarrollada en un tiempo súper rápido, 10 meses, que es completamente diferente del tiempo clásico en que se han desarrollado las vacunas, puesto que, por ejemplo, una contra la parotiditis, una enfermedad muy sencilla, pero que en la pubertad y en la edad adulta podría dar esterilidad por cuanto el agente causal se aloja
en el testículo o en el ovario, esa vacuna demoró en hacerse 4 años para que sea definitiva y totalmente probada. 2 años de prueba tuvo la vacuna. Entonces, una vacuna que nos ofrece de un virus totalmente desconocido porque nadie lo conoce, de una actividad desconocida porque nadie sabe de todo lo que es capaz de hacer, de una potencia desconocida, puesto que la potencia, por simple lógica, se mide no en un mes o 2 meses, sino se mide por lo menos en un año para conocer cómo se van manifestando la producción de anticuerpos, para así conocer el grado de potencia de la vacuna. Una vacuna que nadie puede garantizar su seguridad, puesto que para ello se necesita por lo menos un año o más para saber si no hay efectos colaterales mediatos o tardíos. En esas condiciones es una vacuna totalmente experimental, cualquiera de ellas, y por lo tanto yo personalmente no estoy de acuerdo en que se aplique. Ese es mi punto de vista. Doctor Sarracín, pero la respuesta que puede haber también, y que de hecho ha habido, es que ojalá no estemos a la cola, se dice, ¿no?, de conseguir la vacuna, y que si se reflexiona como usted ha hecho desde el Ministerio de Salud, o sea, desde la política pública, podríamos quedarnos sin las vacunas y después podría ser mucho más costoso y también tener más dificultades con la pandemia, doctor. A mí me tiene sin cuidado el tiempo de llegada de la vacuna y el costo, porque la obligación de un país es garantizar a sus habitantes una vacuna debida y completamente probada, y por supuesto no importa el costo, puesto que la salud no tiene precio. Por lo tanto, esos aspectos me tienen a mí totalmente sin cuidado. Claro, y ahí entonces quiero ir donde el doctor Nicolaos Kyriakidis. De la investigación, de lo que usted ve, aquí usted está conversando también con el doctor Sarracín, un exministro de Salud, un pediatra. Esta visión que dice, oiga, aquí tenemos que ofrecer incluso una vacuna, que es nuestra obligación, pero con las mayores garantías. ¿Cómo se puede trabajar entonces desde la investigación para que esto nos ofrezca las mayores garantías y el Estado ecuatoriano pueda, o el Estado en general, no solo el Ecuador, en general en el mundo, puedan garantizar a la población algo que es un derecho a la salud y una obligación de garantizarnos ese derecho, doctor Kyriakidis? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a nuestra audiencia. Yo quería decir que, pues obviamente son tiempos sin precedentes, velocidad de desarrollo sin precedentes. Ahora, tenemos ciertos resultados alentadores. Hemos hecho un seguimiento que ahora, para las personas que ingresaron en mayo o en junio en fase 1, pues ya les estamos haciendo un seguimiento que ha llegado ahora a los 6 meses tal vez. Conocemos entonces efectos hasta los 6 meses de las vacunas y se han vacunado miles y decenas de miles de personas. Tenemos un solo o dos tal vez efectos adversos que no sabemos si hay causalidad con la vacuna en decenas de miles de personas. Entonces, los efectos los tenemos hasta los 6 meses para algunas personas y hasta los 2 meses para pues las miles de personas que recibieron la vacuna. Tenemos entonces una primera señal, digamos, de tolerabilidad de la vacuna y de efectos adversos. Hasta ahora no tenemos algo mayor para preocuparnos, sin decir que no se debe hacer un seguimiento, y ahora voy a su pregunta, y se debe hacer un seguimiento, incluso se va a hacer un seguimiento post-mercadeo, que es esta famosa fase 4, que se lo llama después de la aprobación de la vacuna, y creo que esta parte pues es la parte donde nosotros podemos ayudar, donde nosotros podemos apoyar, haciendo un seguimiento tanto de la inmunogenicidad de la vacuna a las personas que la recibieron, es decir, si las personas siguen teniendo altos niveles de anticuerpos, si les produjeron defensas adecuadas frente al virus y para cuánto tiempo, hacerles un seguimiento entonces por medio de una investigación, por medio de unos estudios, y de ahí pues hacer un seguimiento también de parte de los médicos, de los pacientes, de los pacientes, de los
de pues el comportamiento de la vacuna, la tolerabilidad a largo plazo de la vacuna. Me imagino que estamos de acuerdo que la mayoría, la gran mayoría, no digo que todos, pero la gran mayoría de los efectos adversos frente a las vacunas se dan en las primeras 2 semanas. Estos datos sí los tenemos. No tenemos los datos a largo plazo, estoy totalmente de acuerdo con el exministro, pero estamos en tiempos que lamentablemente no disponemos de este tiempo, perdemos miles de vidas, decenas de miles de vidas a nivel mundial diariamente. Entonces, pues hay que balancear, ¿no? Nicolaos, esta parte que uno dice hay que balancear, lo que podríamos de alguna manera garantizar desde los estudios, este seguimiento que ustedes desde la academia, la investigación hacen, es que una vacuna no nos puede traer no solo los efectos adversos que en 1 o 2 semanas se pueden tener, habrá que ver y cómo se tratan esos efectos, pero, por ejemplo, instalar la enfermedad o causar la muerte por la vacuna, esas cosas deben estar eliminadas ya o siempre habrá una posibilidad, Nicolaos. A mayor número de personas que se aplique la vacuna, vamos a ver efectos o podemos ver efectos más adversos. Eso lo conocemos desde la farmacología. Farmacólogo no soy yo, pero pues algunas bases sí tenemos y conocemos y realmente farmacólogos pues se han pronunciado al respecto. Hay efectos de fármacos, no solo de vacunas, de varios fármacos que se dan en 1 a 50,000 o 1 a 100,000 o 1 a 200,000 personas, es decir, son extremadamente raros. Al llegar a este número de participantes en estas campañas de vacunación, es posible que observemos un efecto adverso extremadamente raro. Hasta ahora, como dije, tenemos 2 realmente efectos adversos cuya causalidad no se ha probado, no se ha comprobado con la vacuna, no se ha relacionado con la vacuna. Y eso es lo que tenemos en cuanto a efectos adversos. ¿Cuáles serían los efectos adversos que ya se conocen, digamos, que pueden producir? Se conocen efectos adversos de grado 3, como se lo llaman, es decir, algunos que pueden, por ejemplo, no discapacitar a la persona, sino molestar bastante, digamos, la persona unos 2 días. Es decir, algunos efectos adversos que ya conocemos nosotros por medio, de vacunación con otro tipo de vacunas. Tenemos más bien malestares, fiebre. Digamos. Fatiga, fiebre, malestar, dolor al sitio de la aplicación de la vacuna. Esa es la mayoría, los más frecuentes, digamos, los más comunes de los efectos adversos que tenemos a las personas que se ha aplicado la vacuna. El ministro de Salud nos decía que ya tenemos incluso un avance económico con Pfizer y que él esperaba que la FDA de los Estados Unidos apruebe y que a él le sirve mucho esa aprobación para garantizarle a la población ecuatoriana que la vacuna que ya pase eso podrá ser el próximo año, se podrá comenzar a distribuir, incluso le ha dicho avanzar hasta en unos 10,000 puntos de distribución. ¿Se puede calcular en una población cuántos puntos de distribución hay? ¿La FDA nos da mayores garantías, Nicolaos? Las agencias internacionales que existen, la FDA, la EMA, que es la europea, es decir, la Agencia de Medicamentos Europea, todas aquellas lo que hacen es examinar de manera exterior, es decir, sin tener ninguna relación con las empresas, examinar de manera ciega también, pues los resultados, es decir, no conocen a quién se aplicó la vacuna, no conocen que lo ha recibido hasta el último momento, que abren más bien las carpetas de cada uno de los participantes y ven, esta persona pues recibió la vacuna o recibió el placebo, como se llama, desarrolló o no desarrolló la enfermedad, y hacer este análisis para ver la eficacia de la vacuna y además, obviamente, para ver la seguridad de la vacuna, qué efectos adversos pues reportaron los participantes, ¿no? Entonces, ellos
por medio de, es real, lo que dice el ministro es real, o sea, se da por medio de una rigurosidad bastante alta esta examinación, digamos, y evaluación de los resultados. Nuestra herramienta, digamos, o nuestra agencia acá en Ecuador, que es el ARCSA, pues sería la opción adicional de revisar. Pero realmente al pasar por estas agencias internacionales, creo que no hace falta, en el sentido que, por ejemplo, en Europa va a pasar lo mismo, va a pasar por la Agencia Europea Internacional, que con alta rigurosidad va a examinar estos resultados y evaluar, y de ahí cada país pues no va a hacer su propia evaluación antes de aprobar, sino después por este estudio postmercadeo, que es necesario siempre, ¿no es cierto? Este seguimiento es necesario. Hay que esperar los resultados, eso es algo muy importante. Hay que resaltar que todavía nosotros no hemos visto los resultados, tenemos ruedas de prensa. Confío totalmente que estos resultados se van a presentar a la FDA, a la EMA de manera adecuada, entonces hay que revisar estos resultados. Un poco estamos entonces confiando en que las autoridades hagan lo correcto, hagan lo indispensable para garantizarnos. Pero no hay una vacuna en el mundo que se haya dado, que haya generado la confianza para ir. Y hay también movimientos antivacunas, ¿no? Que es un poco la confrontación que existe en este momento. O sea, una respuesta a los dos grupos desde la investigación, Nicolaos, frente a los que dicen garantícennos, vamos a buscar la vacuna, y qué decir a los que dicen no a las vacunas, no solo a esta, a ninguna vacuna en algunos casos. A ambos grupos deberíamos decir, pues por favor, basen sus argumentos a ciencia, basen sus argumentos a resultados reales y no a famas, no a chismes, no a videos de YouTube, no a videos de cualquier persona que quiera más bien aprovechar pues tal vez la ausencia de educación hacia este lado, es decir, no somos todos vacunólogos, no somos todos inmunólogos, no somos todos virólogos, no somos todos infectólogos. ¿De acuerdo? Entonces es lógico que algunas personas confían, escuchan algo y que pues sale en un video de YouTube, lo comparten a su chat familiar y pues más personas pues hacen caso a este tipo de videos. Deberíamos ver si hay realmente base científica, si hay resultados que respaldan estos argumentos, sí o no, porque los grupos de antivacunas últimamente se han basado en un artículo de 1999 que salió y era un artículo falsificado, con datos falsificados. Este artículo se retractó en 2010. Lamentablemente estábamos al punto de erradicar el sarampión. Estábamos al rato de erradicar al momento de erradicar el sarampión, que es una enfermedad potencialmente mortal. Estamos al rato de erradicarla de la faz de la tierra y lamentablemente por este artículo que dañó tanta gente y tanta gente le hizo caso porque salió en una revista de muy alto impacto de Factor, hay que decirlo, y se retractó después de 10 años cuando se encontraron estas inconsistencias y estas fallas, digamos, en su diseño y en su ejecución y en los resultados. Bueno, hizo que se produzcan, que se generen, que se formen estos grupos antivacunas que hasta hoy en día pues siguen no confiar en vacunas. Entonces hay que educar a la gente, eso es lo clave. Las personas que confían pues tienen sus propias razones. Yo no estoy contra las personas que no confían, estoy contra las personas que no los antivacunas. Yo estoy más bien contra la ausencia de educación. Deberíamos educar. La falla es nuestra, la falla es de los que deberían educar, la falla es desde la política hasta nosotros, los docentes, los profesionales que realmente conocemos estas cosas. Deberíamos divulgar mejor la ciencia. Quiero saludar al señor doctor Víctor Álvarez, el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Este anuncio de Pfizer y este diálogo que manteníamos, su primera intervención del doctor Sarracín, y este diálogo que estamos manteniendo con Nicolaos Kyriakidis, el docente investigador de la UDLA. Doctor Álvarez, el tema de la vacuna en general parecería una buena noticia, pero vienen estos otros debates
vale la pena ya adquirirla, vamos como política pública a generar exclusivamente desde esa área. ¿Qué tienen que decirnos los médicos y el Colegio de Médicos? Bienvenido, doctor, buenos días. Muy buenos días, un saludo a su audiencia y a los compañeros del panel. Bueno, nosotros hemos analizado todo este proceso de la creación de las vacunas para el SARS-CoV-2 y bueno, tenemos algunas dudas en esta situación por la rapidez que se la hace, pero la necesidad impera en este momento. Lo que a nosotros nos preocupa es la realidad de cuáles podrían ser los efectos indeseables, que puede presentar esta vacuna. Eso es lo que nos preocupa, pero en el momento otra alternativa para la situación de la lucha contra el COVID no la tenemos. Si no tenemos un tratamiento adecuado, un tratamiento integral para el COVID-19, pues nuestra esperanza está en las vacunas. El hecho de que se tenía que negociar, pues se lo tiene que negociar directamente con las casas o directamente por medio de COVAX, pues se lo tiene que hacer. Nosotros no podemos quedarnos a la expectativa de que por procesos políticos o por situaciones electorales nosotros estemos al margen de la adquisición de las vacunas. Usted salió una publicación en la que se veía que nuestro país estaba en la tercera prioridad en cuanto a la adquisición de las vacunas. Entonces, lo que nosotros pensamos es obviamente que las esperanzas están puestas en las vacunas. Tendremos que en el primer momento hacer un análisis de ser cuáles serían los efectos colaterales, los daños colaterales que presenten esta vacuna, como lo presenta cualquiera de las vacunas, cuál sería la inmunidad a corto, mediano o largo plazo que va a presentar, y cómo será la distribución. Sí, estamos opuestos a que solamente sea el Ministerio de Salud Pública. Creemos que debe haber una apertura para todos los segmentos que componen el sector salud, que estén en capacidad de distribuir y aplicar las vacunas. Doctor Álvarez, pero es esa cosa que sí se debate, que es quiénes han de distribuir, quién las puede importar, puede producir también unas importaciones y un negocio en general, un negocio del fármaco para esto, de la vacuna, ¿no es cierto? De la vacuna, para ser más exacto. Y lo que Nicolaus decía, aquí hay una falta de educación y eso tiene que ver tanto con la academia, con la investigación, cuanto con los médicos a los que normalmente acudimos los ciudadanos, más allá de si son públicos o privados, doctor Álvarez. Eso es lo que nosotros hemos manifestado y se ha hecho más evidente en esta pandemia. La falta de una política de prevención y promoción de la salud, de una política de educación de la salud. Ese es un elemento básico en todos los procesos de salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar en ese sentido? Independientemente cómo se va a distribuir, obviamente tiene que haber los controles necesarios para que no existan los extremos, ni solamente el monopolio por parte del Estado, ni tampoco los excesos por parte de la situación privada. Pero tenemos que los médicos seguir trabajando. La vacuna no es la solución en un plazo inmediato, puede ser una solución a un largo plazo. Lo que tenemos que seguir es trabajando en la situación de prevención y promoción, es decir, dar más impulso a la situación del primer nivel, donde tenemos que trabajar. Lastimosamente nuestra política de salud está dedicada solamente al sistema curativo, da más réditos políticos, da más réditos electorales, pero incluso sale más costoso para el Estado. Invertamos en la educación, invertamos en la promoción. Habíamos dicho y seguimos manteniendo que uno de los pilares para trabajar en el proceso de la contención es hacer una política de educación y promoción de las medidas de bioseguridad con la comunidad. Es un trabajo que tenemos que hacer todos. Esto de solamente presentar spots en los medios de comunicación no es la solución. La solución es fortalecer, educar y promocionar el mensaje hacia los líderes de la comunidad para que ellos sean los portadores y transmisores de este mensaje y que se multiplique. Y dentro de eso está las necesidades, por qué se tiene que vacunar a la población,
cuáles son los en la balanza que hace, cuáles son los efectos indeseables y los efectos positivos, y cuál es el beneficio de vacunarnos y no vacunarnos. ¿Por qué tienen que vacunar los grupos vulnerables? Que en primer lugar, todos tenemos que alentar y todos tenemos que socializar para que la comunidad pierda ese miedo infundado que se tiene por publicaciones, especialmente en el Internet, que como dijo el doctor, no están basadas en una evidencia científica, no están sustentadas en una evidencia científica, sino simplemente son rumores o son experiencias que se las ha tenido, y un proceso de investigación no se basa por un hecho puntual, claro. Nicolaos, planteado así, el presidente del Colegio de Médicos nos dice entonces sí, hay que trabajar en la educación, coincide con usted, habrá que ir midiendo las cosas que se miden. Usted como investigador y catedrático, ¿creería que la vacuna puede ser traída por otros sectores a nivel privado, autorizárselas a traer para que incluso bajen la presión del Estado, o en estos casos, como en esta pandemia, como en otras vacunas, es el Estado el que nos garantiza y no habrá que abrir otro espacio, ¿no? El doctor Álvarez dice, no, sí se deberían abrir. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista ya científico este comportamiento público? ¿Qué se debería hacer, Nicolaos? Muchas gracias por la pregunta, porque es muy importante y concuerdo totalmente con el doctor Álvarez. Y yo quiero simplemente recalcar 2 puntos. Primer punto es que lamentablemente tenemos una crisis que no es una crisis de salud, pero también tenemos una crisis de corrupción. Entonces deberíamos garantizar que las vacunas ingresadas en el país, importadas en el país por cualquier fuente, sea esta fuente el gobierno, sea empresas privadas, pues deberíamos garantizar que no se haga más bien negocio para estas, y más bien sobre negocio y sobre precios, ¿no es cierto? Con la finalidad de tener un lucro. Hablamos de salud, hablamos de una enfermedad que ha causado una pandemia, y hablamos de una desesperación ya de la gente, de la ciudadanía, que obviamente llevamos todos 10 meses o, si se quiere, 8 meses con la pandemia ya declarada, y obviamente estamos todos desesperados para salir de todo eso. Entonces deberíamos garantizar y deberíamos ser totalmente transparentes en cualquier tipo de transacción, en cualquier tipo de importación. Esa es una cosa. La segunda cosa es que, porque como dije, concuerdo totalmente con el doctor Álvarez, deberíamos acceder a las vacunas de cualquier fuente sea posible y fiable también, por supuesto. Pero pues necesitamos el mayor número de vacunas, obviamente, para salir lo más pronto posible de todo esto, para formar, más bien para generar esta famosa inmunidad de rebaño por medio de la vacunación. Será un proceso largo, eso hay que entenderlo, y por lo tanto deberíamos mantener todas las medidas de prevención de manera, religiosamente las deberíamos mantener. Pero yo creo que es importante que tengamos el mayor número lo más pronto posible. Por lo tanto, cualquier fuente sea posible, pues deberíamos aprovechar, garantizando, pero que las vacunas lleguen también por otro lado a las personas que no las pueden acceder por su estado económico de manera gratis. Es decir, estas personas también deberían priorizarse a recibir la vacuna por medio del gobierno de manera gratis, porque así es, del Estado de manera gratis, porque realmente no tienen los ingresos que les permiten acceder, pues pagando a esta vacuna, ¿no es cierto? Entonces es importante también priorizar estos grupos más vulnerables económicamente también, no solo físicamente. Claro, doctor Álvarez, entonces la bioseguridad habrá que seguirla manteniendo. O sea, hay países en donde si alguien está con gripe, la gripe, está obligado a usar una mascarilla, ¿no? La mascarilla se vuelve entonces un instrumento de seguridad comunitaria. Deberíamos aprender a cualquiera de estas enfermedades que se requieren y uno la tiene o la siente, deberíamos aprender a usarla. ¿Cómo les recomendamos entonces a que la vacuna no es ya la solución inmediata, es un mecanismo, un instrumento para enfrentar la pandemia,
pero también nuestro comportamiento y lo que hay que hacer debemos mantenerlo en el tiempo, doctor Álvarez. Al promocionar o al saber que ya vamos a tener las vacunas en el mes de marzo, según la autoridad sanitaria, eso no quiere decir que vamos a entrar nuevamente en un proceso de relajamiento de las medidas de bioseguridad. La vacuna en este momento va a ser un instrumento de ayuda. El proceso para esa famosa inmunidad de rebaño lograda no por una contaminación, no una infección masiva de las personas, sino por un proceso de inmunización mediante las vacunas es lo adecuado, pero ese es un proceso largo, como lo dijo el doctor, y ese es un elemento en el cual debemos seguir trabajando en las normas de bioseguridad, en el proceso de contención de la transmisibilidad del virus. No debemos de caer en ese sentido. Es más, con las vacunas tenemos que ser más prolijos en ese sentido. ¿Por qué? Porque esa es la cultura que necesitamos para poder trabajar en la contención del virus y tener un sistema sanitario con un respiro y que pueda responder de una manera adecuada a la oferta, a la demanda de la población. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido. Seguimos e insistimos y lo hemos dicho a las autoridades, lo hemos dicho a los medios, que en este momento lo que necesitamos es fortalecer la prevención y la promoción. Tenemos que seguir trabajando en la comunidad. Todos aquellos mensajes de una falta de seguridad, como se pueden dar en el futuro, diciendo que ya con la vacuna ya el problema, la pandemia está controlada, eso es falso y lo único que ocasiona es una sensación de tranquilidad a la población y obviamente el relajamiento. El relajamiento produce directamente un aumento de los casos. Veamos qué es lo que pasa en el mes de enero. Esperamos con ansias las vacunas porque necesitamos en esta situación. Coincidimos perfectamente en esta situación. La Constitución obliga al Estado a que vele por la salud de los ecuatorianos y más por aquellos sectores vulnerables económicos. Nosotros no podemos trabajar en ninguna política de prevención, en ninguna política de contención de la transmisibilidad del virus si no hacemos también un aporte o un trabajo colateral con medidas sociales de compensación o de ayuda hacia los pobladores. Nosotros exigimos que se utilicen las mascarillas, pues no existe la capacidad en algunos hogares para comprar las mascarillas. Exigimos que se laven las manos, no existen en ninguna parte en ninguna de las ciudades del país los suficientes dispensadores de agua y de jabón para tener esta situación. Entonces, ¿cómo podemos exigir la responsabilidad a la población si la comunidad y el Estado no ayudan o no fortalecen estos procesos hacia la comunidad? Entonces tenemos que formar un frente común todos, el Estado, los medios de comunicación, sectores productivos, sectores educativos, los sectores de salud, la academia, para formar un frente común y fortalecer y colaborar para el proceso que la comunidad, el proceso en la comunidad de prevención, de promoción, sea el adecuado. O sea, todos tenemos que trabajar, es un proceso de solidaridad entre todos los ecuatorianos. Y esta solidaridad, entonces, doctor Kyriakidis, tiene que ver también con tener conciencia de la realidad, de los problemas económicos, de lo que los ciudadanos pueden aportar y de la responsabilidad que debe tener el Estado frente a todo eso. Un último mensaje suyo frente a no relajarnos, frente a tampoco desconfiar de una vacuna que sí, que ha tenido un aceleramiento para su consecución. Como decía el doctor Sarracín, no, esas cosas a mí no me preocupan tanto, yo quiero garantías y para poderlas recomendar. ¿Cuál sería su mensaje, Nicolaos? Mi mensaje es, primero, informarnos antes de tomar decisiones propias, antes de crear algo, sea lo que digo yo o lo que diga otra persona por medio de un video de YouTube, ¿no es cierto? Hay que informarnos primero, hay que acudir a las personas que realmente pues conocen los temas en profundidad y de ahí pues hacer las preguntas que nosotros deseamos hacer. Por otra parte, nosotros también deberíamos estar abiertos para responder cualquier pregunta. Para responder y solucionar cualquier duda, deberíamos tal vez, lo que acaba de decir el doctor Álvarez, formar una frente, informar. Se puede hacer más bien de manera masiva esta información, sería una buena iniciativa, una excelente iniciativa. Vemos
la luz al fin del túnel, pero hay que no descuidarnos. Es muy peligrosa esta sensación que estamos muy cerca. Es algo que va a tomar meses para poder vacunar masivamente a la ciudadanía. Eso hay que debemos entender y debemos actuar acorde a esto, conforme a esto. Es decir, mantener religiosamente eso. A eso voy a insistir porque tenemos una segunda o tercera tal vez ola en estos últimos 2 meses de contagios. La gente no se muere tanto y eso es extremadamente alentador, pero por otra parte sí tenemos un incremento de contagios. Debemos entonces mantener hasta que salgamos de todo eso de manera adecuada, mantener las medidas de prevención. Lamentablemente eso se va a alargar un poquito más, pero ya estamos al inicio del fin, digamos. Esperemos que desde el próximo año pues ingresaremos a este inicio del fin, digamos. Por lo tanto, pues aguantemos un poquito más, sigamos con estas medidas e informémonos por medio de realmente canales oficiales y personas que realmente saben el tema y no cualquier persona que quiera pues alarmar a la gente de manera poco adecuada, diría yo. Usar esto. Sustento, ¿no? Sí, usar a veces, vender a veces médicos mágicos o médicos que pues, no sé, mágicamente nos van a curar. Pues es importante pues informarnos bien de canales adecuados y por personas que realmente saben el tema y nos pueden responder cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier preocupación, por supuesto, cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer al doctor Luis Sarracín, exministro de Salud, al doctor Nicolaos Kyriakidis, docente investigador de la Universidad de las Américas, y al señor doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, el tema las vacunas, ¿no? Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento. Todos queremos invertir con seguridad.